dulce de leche vegano, sin azúcar y sin gluten en dos versiones, una versión clásica y una del dulce de leche repostero. Como ya anticipé en la receta anterior de los alfajores caseros, este va a ser un falso dulce de leche, porque el dulce de leche, manjar, arequipe, depende del país, es como se lo llama, es un dulce hecho a base de leche y azúcar, y en esta receta no vamos a usar ninguno de estos dos ingredientes. Habitualmente en los dulces de leche veganos se reemplaza la leche común por leche vegetal, pero el tema es que acá queríamos hacer un dulce que también fuera sin azúcar, y en ese caso no podemos reemplazar azúcar por un edulcorante, por ejemplo, porque el azúcar en el dulce de leche o manjar no solo le da el dulzor, sino que también le da la consistencia, el color. Por eso el tradicional dulce de leche que es vegano y sin azúcar es el dulce hecho con dátiles. El tema es que los dátiles son muy caros acá en nuestro país y yo buscaba una receta que sea más económica y más accesible para todo el mundo, e incluso con menos carbohidratos que los que tienen los dátiles. Hola, soy Paula de Palo Santo Cocina. Vamos con la receta y al final un montón de aclaraciones para que este dulce salga perfecto. Para empezar con estos dulces vamos a arrancar por zanahorias. Al final voy a dejar las cantidades exactas. A estas zanahorias las pelé, las lavé obviamente y las corté en trozos y luego las voy a cocinar, que puede ser al vapor o hervidas. Por otro lado tengo batata, puede ser batata común o lo que le llaman batata americana, que es una batata más dulce y rojiza. Depende del país, se la conoce como camote, boniato o patata dulce. La batata también la lavé y la voy a llevar a una fuente de horno y la voy a cocinar así. A horno, puede ser horno fuerte, con su cáscara, sin pelarla. Y mientras nuestros vegetales se cocinan, voy a ir preparando la leche de coco. Para eso voy a utilizar coco rallado, al que le voy a agregar agua tibia. Recuerden que al final están las cantidades exactas y lo voy a empezar a procesar. Es importante procesar bastante para que la fibra del coco vaya alargando toda su grasa y vaya dejando los nutrientes en nuestra bebida vegetal de coco. Para este dulce pueden utilizar la leche vegetal que quieran. Yo elegí de coco porque me gusta el sabor que le deja. Luego de procesar la voy a dejar reposar unos minutos, unos 10-15 minutos y luego la voy a colar. Vamos apretando bien toda la fibra de coco para que vaya soltando todo el líquido y aprovechemos más. Y vamos a empezar por el dulce hecho a base de batata. Acá tengo mi batata cocida. ¿Cómo nos damos cuenta que está cocida? Bueno, vamos pinchando con el tenedor y cuando vemos que está tierna ya la sacamos del horno. La voy a cortar al medio y voy a ir sacando todo el puré de batatas de adentro. Para el siguiente paso podemos utilizar licuadora de mano o un mixer, como en este caso, procesador de alimentos, lo que tengan para procesar o licuar. Voy a ir colocando de a poco la batata cocida, leche vegetal, esencia de vainilla y voy a empezar a procesar. Al final van a estar todas las cantidades, pero tengan en cuenta que la cantidad de leche va a depender también de cuán espeso quiera yo o no el dulce, va a depender de la batata, cuán acuosa o no esté y demás. Voy a frenar el procesado y en medio voy a agregar cacao amargo. El cacao amargo va a ayudar a dar sabor, a sacar un poco el sabor a batata y también a dar color a la preparación. Vamos frenando cada tanto el procesado, vemos si falta agregar más leche o en mi caso, como este es un procesador chico, voy agregando de a poco los ingredientes. Y acá ya lo tenemos listo. Miren lo que es esta consistencia. Nos sirve para rellenar tortas o por ejemplo los alfajores que hice hace unos días. Voy a dejar el link a las dos recetas de alfajores. Opcional, si lo quieren más dulce pueden agregar algún tipo de endulzante que ustedes utilicen. Para el segundo dulce voy a utilizar la licuadora de mano. Como dije, pueden utilizar el procesador que tengan y voy a ir colocando las zanahorias cocidas, que como dije pueden ser hervidas o al vapor. Mientras voy colocando las zanahorias, te invito a suscribirte si todavía no lo hiciste y te interesa seguir recibiendo recetas saludables. Aprietas el botón rojo de suscripción y la campanita que está al lado para enterarte cada vez que subo una nueva receta. Vamos agregando la leche de coco o cualquier leche vegetal, como dije, muy de a poco. Agregamos esencia de vainilla y empezamos a licuar. En medio voy frenando, agrego más zanahorias y aprovecho ya para agregar el cacao amargo. En este caso voy a agregar menos cacao del que agregué en la receta anterior, porque para mi gusto necesito menos cacao para tapar el sabor a zanahoria. Seguimos licuando y en este caso sí voy a agregar un poco de endulzante, ya que la zanahoria tiene menos dulzor que la batata, dado que pierde algo de ese dulzor con la cocción. Acá lo voy mezclando y miren con la consistencia que dejo este dulce, queda mucho más flojito como les decía recién. Miren lo que es esta consistencia, lo voy a ir pasando a un frasco. Estos dulces también van bárbaros para acompañar unos pancakes. Les dejo la receta de los mismos que hice hace unas semanas. Si prepararon zanahorias de más, si son muchas zanahorias, también les dejo la opción de una receta salada con zanahorias, que es una mayonesa de zanahorias.
Bueno, vamos con todas las aclaraciones. En principio es un dulce que, como dije, se puede utilizar en tortas, en alfajores, en panqueques. Ya les dejé links a las recetas de los alfajores, de los pancakes. Para rellenar tortas, alfajores, recomiendo un poco más el repostero, porque obviamente es más firme. Pero más allá de consumirlo en todos esos postres, se puede comer solo, bien frío, queda como un postrecito de estos tipo Danet. Y la verdad queda riquísimo. Si le vamos a agregar algún endulzante, como ser stevia o agregarle algún dátil, la cantidad de endulzante, la cantidad de leche, de esencia de vainilla, de cacao, de cualquier saborizante va a depender de un montón de cosas. La cantidad de leche, por ejemplo, va a depender del tipo de cocción. Como dijimos, la batata de por sí es más consistente, pero aparte el hacerla al horno va a quedar más firme todavía. Y por eso con la zanahoria necesitamos agregar menos leche vegetal. Y el endulzante, la esencia de vainilla y el cacao va a depender del dulzor natural de la fruta, de la hortaliza, perdón, y del sabor propio que haya traído. Ustedes vieron que compramos un día batatas y pueden estar hiper dulces y otro día volvemos a comprar batatas y no tienen el mismo sabor. Entonces ahí tenemos que ir chequeando la cantidad de cada saborizante. Yo abajo estoy dejando y acá al lado las cantidades de cada ingrediente, pero tengan en cuenta todo esto que les acabo de decir. Como dije, esta no es una receta que tenga sabor a chocolate en sí, sino que la función del cacao es tapar un poco el sabor de la hortaliza y a la vez dar color a la receta, aparte de que aporta nutrientes, obviamente. Pero si lo quieren con más sabor a chocolate, pueden agregarle más chocolate. También se puede saborizar con otras cosas, como ralladura de un cítrico, canela. Hay esencias, como la esencia de almendras, por ejemplo, que le podemos agregar si es que les gusta. Y también hay una esencia que es esencia de dulce de leche. Cuesta un poco conseguir, pero en las casas de repostería a veces se consiguen. Y ahí le estaríamos dando más sabor al típico y tradicional dulce de leche. Tiempo de cocción de las hortalizas hasta que estén tiernas. En este caso la batata yo la tuve cerca de 1 hora y las zanahorias pueden llegar a estar de 5 a 15 minutos, depende de si son hervidas al vapor. Algo súper importante a tener en cuenta, seguramente va a estar el comentario que diga, pero esta receta sí tiene azúcar porque tiene carbohidratos. Lo cierto es que esta receta no tiene azúcar de mesa y no es lo mismo el valor nutricional, lo que nos aporta el azúcar blanco de mesa y no nos aporta ningún nutriente, es una caloría vacía, se eleva la glucosa muy rápido, a consumir algo como una hortaliza, en este caso batata o zanahoria, con una leche de coco que va a tener un alto nivel de grasas saludables. La batata, la zanahoria están aportando mucha vitamina A, también la zanahoria aporta vitamina C, el cacao que aporta antioxidantes, o sea, es una bomba nutricional distinta a consumir azúcar de mesa. De todas formas, si no tenés ninguna patología de base, consumir estos dulces de leche o falsos dulces de leche como un postre una vez cada tanto va a ser mucho más sano que consumir un dulce de leche comprado. Y si tenés alguna patología de base, como siempre digo, consulta con los médicos que te atiendan si podés consumir todos los ingredientes de esta receta y en qué porción podés consumirlos. Y si te interesan temas relacionados con la salud, donde estoy hablando de cambio de hábitos, de alimentación, de comunicación, de emociones, te invito a mi canal secundario de psicología. Te voy a dejar el link acá y abajo en la caja de descripción. Por otro lado, coméntenme abajo si quieren alguna receta de algún postre hechos con estos dulces de leche. Bueno, espero que les hayan gustado las recetas, que las hagan. Como siempre, cualquier duda abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes de Palo Santo Cocina, Palo Santo Dulces y Salados. Como siempre digo, se puede comer sano y rico.